Hola a todos. Fundación Universitaria Católica del Norte. Estudiante Arnaldo Ramírez Muñoz. Curso Electrónica Digital. Vamos a hablar en este pequeño tutorial sobre los sistemas combinacionales, los cuales se encuentran conformados como son el generador, detector de paridad, multiplexor y desmultiplexor, codificador y decodificador, conversor de código, comparador, sumador y restador. A continuación vamos a escoger uno de estos modelos de los sistemas combinacionales y vamos a hacer una breve explicación con su ejemplo. Un objetivo fundamental es comprender el funcionamiento de los multiplexores, uno de los tipos habituales de los circuitos combinacionales. Para esto necesitamos conocer y comprender la generación de funciones digitales, las cuales es como manejar el mapa de Carnot, y también hay que conocer al menos la forma básica de los sistemas de numeración binaria. Y finalmente es interesante conocer el funcionamiento de otros circuitos combinacionales, como los decodificadores y multiplexores. La función de multiplexor es encaminar un dato de selección entre varios posibles destinos, que seleccionamos mediante entradas de control. Para conocer los multiplexores, este realiza la función contraria, que es el de multiplexor. Sus principales usos son las computadoras, que por un lado encaminan la información o bien se utiliza para habilitar dispositivos. El demultiplexor cuenta con una entrada de datos 2 elevado a n, salida de datos de los cuales seleccionaremos una mediante las n entradas de selección. El comportamiento es el siguiente: todas las salidas de datos del demultiplexor permanecerán a 0, excepto las seleccionadas mediante las entradas de selección que transfiere el valor que se tenga en la entrada de datos. Entonces tendremos demultiplexores de 1 a 2 con una entrada de selección, de 1 a 4 con 2 entradas de selección, de 1 a 8 con 3 entradas de selección, y así sucesivamente. Podemos observar la tabla de función genérica. Si el dato es 0, independientemente de las entradas de selección, todas las salidas entrarán a 0. Si el dato es 1, ese 1 se transferirá a la salida seleccionada. Si el valor codificado a la central de selecciones es 0, el 1 se transfiere a la salida 0. Si se codifica el valor de 1, se transfiere a la salida 1, etc. Cuando todas las entradas de selección son 1, estamos codificando el valor 2 elevado a n menos 1, y a esa salida transferimos el dato de entrada. Por ejemplo, el demultiplexor con 2 salidas de datos tiene solo una entrada de selección. Además de la entrada de datos, podemos observar su tabla de verdad y el circuito resultante. A través de ella, cuando la entrada de 0 vale 0, el dato a la entrada es transferido a la salida S0, mientras que la salida S1 permanece 0. Si S0 vale 1,
la salida S0 queda 0, mientras que la salida S1 transferimos el dato a la entrada de forma similar. Podemos obtener los circuitos que implementan demultiplexores, ya sean de 4, de 8 o más salidas. También se puede implementar demultiplexores a través de un decodificadores. Por ejemplo, si queremos implementar un demultiplexor con 4 salidas por 2 entradas de selección, lo podemos hacer con un decodificador de 2 a 4, con entrada de habilitación y salidas activas a nivel alto. La tabla de verdad del demultiplexor es la que se muestra, donde se puede comprobar la similitud con la tabla de verdad de un decodificador. Con la entrada de habilitación, simplemente utilizando la entrada de habilitación para introducir el dato, obtendremos el resultado deseado. Si el dato es 0, el decodificador tendrá todas sus salidas a 0. Si el dato es 1, dependiendo de la entrada de selección, se activará una u otra salida. Con esto finalizo la sustentación de los sistemas combinacionales. Éxitos.